Bienvenidos. Qué gusto poder iniciar una emisión más de Vivencias con su compañía. Y la vivencia de hoy es la historia de una pareja que aprendió con el transcurrir de los años que cuando se sustenta la relación en una plataforma sólida, no importa cuán recios sean los vientos, no la podrán derribar. Así que conozcamos juntos la historia de Iliana y Edgar Manuel. Edgar Manuel López Rodríguez, un chico muy callado como lo describen, nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, el 23 de abril de 1977. Hijo de Manuel López Galaviz y María Eva Rodríguez Jiménez, desarrolló su infancia en esta ciudad y pese a ser un niño que convivió con su padre muy de cerca, los primeros años vivió situaciones muy radicales en su infancia, como la violencia dentro de su casa. Mi padre era una persona que golpeaba a mi madre. A los 3 meses me dio mi primera cachetada. Pues mi papá le pegaba a mi mamá, eran problemas. Ellos vivieron muchas cosas, golpes, maltratos físicos. En México, de cada 100 hogares dirigidos por un hombre, 33 de ellos sufren violencia y las víctimas más comunes son los hijos. Pero este no era el caso para Edgar, pues la convivencia con su padre siempre fue cercana y de cuidado, aún por encima de sus hermanas. Tal vez por ser el hijo varón después de 4 mujeres, pero una decisión de su padre sería trascendente en la familia. Mi padre se fue a Estados Unidos. Cuando mi papá se fue muy difícil, muy difícil porque pues nos hizo falta el cariño, el que él estuviera ahí. A él le afectó mucho cuando mi esposo se fue porque él estaba muy apegado a él. A ninguna de mis hijas le festejaba, pero a Edgar siempre le festejó. Y pues para mis hermanos más difícil, porque estaban pequeños y crecen sin un padre. Es muy triste. La ausencia de su padre hizo cambios profundos en el corazón de los hijos, pero sobre todo en el de su madre, cayendo en una depresión profunda, llegando incluso al alcoholismo. Cuando ella se dio cuenta de que mi padre en Estados Unidos ya andaba con otra mujer, ella cae fuertemente al alcoholismo. Y era un llorar y un llorar y un llorar. Y me decían las niñas, mamá, ¿qué tienes? Nada, váyanse para allá, váyanse para el patio, córrale. Y ya después fui y me traje unas cervezas y me las estuve tomando y poniendo música ahí. Y nosotros empezamos a padecer lo que es el hambre, en cuestión de que pues ella se gastaba todo y nosotros, o sea, había días que ni siquiera para comer. En esas circunstancias de descuido, Alma, la hermana mayor de Edgar, acudía a una iglesia cristiana y llevaba a su hermano. Así que desde pequeño, él conoció algunos principios bíblicos. Y a sus 18 años, conocería a Iliana Pintor Basilio, una mujer tapatía que le cambiaría la vida. Conocí a Lili, fue algo muy bonito. Entré a trabajar yo a una empresa de electrónica. Y nos conocemos, ¿no? De él me gusta mucho el carácter que él tiene, o sea, era una persona tan humilde, era una persona tan sencilla, era una persona que me hacía mucho reír, o sea, la primera vez que salimos pues fue cuando me invitó a una nieve, y pues empezamos, ¿no? Como amigos. Después dice que él empezó a sentir algo bonito por mí, se me declara. Ella trabajaba donde trabajaba mi hijo. Dice, voy a invitar a mi novia a comer. Le digo, ¿qué? ¿Cuál novia? Me dice. Le digo, ¿y cómo se llama? Me dice, pues Lili. Me dice, le digo, pero hijo, le digo, pero si apenas la vas a conocer. Dice, no, dice, es que apenas la acabo de conocer, dice, pero ya es mi novia. Cuando yo vi a ella, o sea, fue un enamoramiento que yo dije, wow, esta persona sí que me cautivó. El amor de Edgar y Lili fue una pasión repentina y desmedida, que comenzó con las mieles del noviazgo. Los detalles, la vida en pareja, pese a la sorpresa y conmoción que se generaba en sus familiares. Pero sin importar ello, al cabo de 3 meses de relación, les darían otra sorpresa. Pasan 3 meses y un día llega mi hijo, dice, mamá, dice, ¿sabes qué? Dice, quiero que vayas a pedir a Lili. ¿Qué? Sí, que vayas a pedir a Lili. ¿Cómo que? Mi hijo, si apenas la acabas de conocer, tienes 3 meses, ¿cómo te vas a casar tan pronto? Le digo, si a veces uno teniendo más tiempo, le digo, ¿quién sabe? Le digo, no, mi hijo, sí, mamá. Le dije, ¿ya la pensaste bien? Sí, ya la pensamos bien. Nos vamos a casar. Ay, padre, le dije yo, pues, sí, pues está bien. Ellos se casaron muy rápido.
fue muy corto el tiempo que se conocieron y pronto se casaron. De primero no me pareció, te voy a decir, no me pareció. Mi mamá no estaba de acuerdo, mi papá, decían, pues mi papá para empezar ni me creía. Decía que estaba loca y le decía, mira papá que me van a venir a pedir. Ah, sí, sí, sí. Ya fuimos a su casa, ya hablé yo con su papá y con su mamá. Se fijó la fecha, nos casamos un 15 de junio del 96 al civil y el 28 de septiembre del 96 a la iglesia. Nosotros nos fuimos a vivir en la casa de mis suegros. Ahí duramos viviendo alrededor de 5 años. Para empezar, mi papá se empezó a meter mucho en mi matrimonio. El matrimonio no se veía bueno, no era bueno, porque ellos tenían muchos problemas. Empecé yo a como que ya no me importaba nada, como que tú haz tu vida, yo hago mi vida. Entonces las exigencias de con ella ya en el matrimonio empezó a ser ya mucho más fuerte. Hubo un cambio muy repentino en la relación, y es que el tiempo invertido no fue el suficiente para tener clara la personalidad de cada quien. Pero, ¿qué había en el corazón de Lili? Ella creció en el cuestión de su papá, era una persona muy machista. Desde que yo tengo uso de razón, golpeaba a mi mamá, la maltrataba, hubo muchas infidelidades por parte de mi papá. Cuando una vez que mi papá fue infiel, llegó y le dijo a mi mamá que pues que si andaba con una persona, mamá se dio cuenta, le reclamó. Mi papá le dijo que sí andaba con esa persona y que pues esa persona sí era una mujer, no era una piltrafa de mujer como mi mamá. Y eso siempre me quedó muy grabado. Porque yo veía cómo mi mamá se mataba en ayudarle, trabajar para ayudarle, para salir adelante. Y él decía que no, que ella nunca le había ayudado, que ella era una sirvienta, era una gata, era una mujer que no valía nada. Y esas palabras se me quedaron muy grabadas. Y yo decía que cómo era posible que tanto que mamá se había matado y le había ayudado para todo eso, para que él viniera y le dijera tantas cosas en la cara. Y yo decía, ¿cómo quisiera mamá? Yo le decía que le contestaras. Pero ella decía, a mí no me gusta pelear, Iliana. Yo no quiero hacer más problemas. Y siempre fue muy sumisa, muy callada. Y yo crecí con mucho coraje, con mucha impotencia. Yo lo quería ver muerto, lo odiaba. Lo odiaba tanto y decía, ojalá y te mueras. Iliana Pintor Basilio nació en la ciudad de Guadalajara el 10 de noviembre de 1974. Hija de Enrique Pintor y Rita Basilio, es la sexta de 8 hermanos. Sin embargo, el cuadro familiar que ella vivía seguía empeorando y en ella se desarrollaron cambios muy fuertes en su personalidad durante la adolescencia, llegando a conocerse como el terror de la colonia. Empecé a ser muy agresiva, a mí la gente no me podía decir nada porque yo ya la quería agarrar a golpes. Varias veces la llegué a desapartar cuando andaba liada a golpes, por decir algo. Bueno, una de tantas, ¿verdad? Porque me demandaron 3 veces. Me gritó una muchacha que me pidió dinero prestado. Y ya a los pocos días, pues ya se llegó la hora de que me iba a pagar y me dejó de hablar. Entonces la vi pasar que iba para la tienda otra vez y me dejé sobre de ella. Y esa muchacha me acuerdo que me llevó a la policía porque le abrí todo el ojo de aquí. Me llevó a su esposo y todo y me quisieron sacar de la casa porque la golpeé muy feo. Y pues ahí me tenían como el terror de ahí de la colonia. La gente, no, pues aguas con Ileana y aguas con Ileana porque ni te metas con ella. La relación de Lili y Edgar se vio afectada en mucho por las experiencias de infancia que cada uno tuvo, que fueron viajando con ellos por la adolescencia y juventud hasta llevarlas al matrimonio, agravando cada vez más la relación. Pero ahora con una circunstancia diferente, el embarazo de su primera hija, Salma Yasmín López Pintor, quien naciera el 20 de diciembre de 1997. Desde el embarazo de la primera niña, ella empezó a sacar la parte lo posesiva, la parte de agresiva,
donde empezamos incluso ya a tener ya roces fuertes en cuestión de golpes por parte de ella hacia conmigo. Ella era agresiva con mi hermano. Entonces, no era bueno su matrimonio. Caí en una depresión donde Edgar me decía, vamos a Plaza del Sol. No, es que no te das cuenta, mira, ve cómo estoy de gorda. Veme, no te da vergüenza estar conmigo. Mira, veme, no me queda la ropa. No, a mí no me da vergüenza, yo te amo como tú eres, no me importa que hayas engordado. Es que no entiendes, y yo me encerraba. Cuando Salmita nació, pues yo prácticamente se la entregué a mi mamá. Yo de mi hija me deshice en pocas palabras. Que su mamá era la que quería mucho a Salmita y era la que se veía por ella. Yo no la quería a mi mamá porque ella me golpeaba, ella me aventaba, me decía groserías, me decía que yo no servía. Y llegué a grado de aventar a mi hija a la cama. Mi hija tenía 3 meses de nacidita. Por tu culpa, mira, ve cómo me dejaste, ve cómo estoy de gorda. Para mí no era mi mamá. Mi mamá era para mí mi tía. Mi tía y mi abuelita, porque ellas eran las que me sacaban a pasear, ellas me compraban, ellas pues me demostraban su amor y a mí mi mamá no. Alrededor del 20% de las mujeres puede sufrir de depresión posparto y esta puede llegar a durar hasta 1 año. La manera de reaccionar ante esta es muy importante, pues a mayor estabilidad emocional, más fácil y pronta será la recuperación. Sin embargo, ese no era el panorama que Lili tenía. Las agresiones continuaban, lo que ocasionó que Edgar decidiera irse de casa. Pero a la semana de esto, ambos se propusieron intentarlo nuevamente, independizándose de sus suegros y buscando ayuda, motivados por el nacimiento de su segundo hijo, Edgar Enrique. Entonces ya la cuestión relación amor, de cariño y todo eso, yo con ella lo seguía marcando, nomás que ella empezó ya a distanciarse. Empecé con mis salidas, Edgar se empezaba a enojar. Yo le decía, mira, ¿sabes qué? A mí nada más dame dinero y tú haz tu vida y yo hago mi vida. Ella no podía permitir que un hombre ni siquiera pudiera levantar un poquito la voz. Porque yo a Edgar lo llegué a humillar muy feo. Yo le decía, es que tú para mí eres tan poca cosa, una piltrafa de hombre. Eres tan poco hombre, para mí eres, o sea, no llenas mis expectativas y yo lo quería humillar y lo trataba como, yo le llegué a decir que era un perro para mí, perro. Una persona agresiva, directo a golpes, directo a aventarte leche caliente, a tirarte golpes directos a la cara, que estés dormido y aventarte agua directa, fría, para despertarte, para desquitar su coraje. Agarraba lo que encontraba y se lo aventaba. Una vez recuerdo que le aventé un cepillo en la cabeza, le aventé un perfume otra vez. Me le dejaba ir a golpes del coraje que tenía y él nomás se tapaba, él nunca me llegó a pegar. Y él lloraba nada más. Y lloraba y cada discusión era lo mismo, pero cada vez iba grabando más. Llegamos a buscar ayuda con psicólogo. 6 meses, pero nada más 6 meses. Y volví yo a hacer la misma, o sea. Nosotros empezamos a ir a lugares de hechicería, con personas que te hacen limpias. Que las ramitas y todo eso, porque llegamos a parar con varias gente, nada más fue una. Estábamos metidos los dos muy fuerte en cuestión de la pornografía. A mi papá, o sea, siempre él tenía en la casa, yo recuerdo de los pocos años de mi infancia, que él tenía unos cajones bajo llave donde él tenía mucha pornografía. Ahí es donde tú también te lo llevas a tu matrimonio. Al meterle pornografía, de repente estás empezando a pensar en el engaño, que fueron muchas veces las que pasó por mi mente. El engaño fue una idea que constantemente bombardeaba a Edgar, pero esta nunca se llevó a cabo, debido a los principios que su hermana Alma sembró durante su niñez, lo cual nos recuerda un proverbio que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y tras haber probado varias alternativas, una más tocó a su puerta, y también fue por su hermana Alma. Le dijo a Alma, le dijo, oye Edgar, te invito, dice, dice, estoy yendo a la iglesia, ayer a una iglesia que se llama Esmirna, dice. Yo digo, ¿sabes qué? Pues nada pierdes, o sea, le has intentado todo, dice, inténtale con Dios. Ellos llegan después de muchos y muy variados intentos de poder
tener estabilidad en su matrimonio y no lo lograron. Y nos llaman a hacer una oración por nosotros, a mi esposo y a mí, y empiezo a sentir algo tan bonito en mi corazón, empecé a sentir como cuando alguien está sucio y se limpia, así me empecé a sentir limpia, empecé a llorar, empecé a sentir algo en mi corazón, así como un amor diferente, como... Y fue como una limpieza total. Que empecé a sentir de todo lo que le había hecho, se vino a mi cabeza como un rollo que me empezó a pasar todas las imágenes de todo lo que yo le había hecho a mi esposo. Y volteé, me acuerdo, y lo abracé y empezamos a llorar. Fue lo más maravilloso que me pasó a mi vida. Empecé yo a sentir algo tan bonito por mi esposo, un amor tan limpio, tan puro por mis hijos, sobre todo, ¿no? Por mi niña Salma. Cuando recibió a Cristo, cuando llegamos a la casa, ella me pidió perdón y pues yo no la perdoné porque yo tenía todo eso que mi mamá me había hecho, todos esos golpes, a mí no se me olvidaron rápido. Mi hija me llegó a decir varias veces que cuando yo me arreglaba, le decía, ay, mira, hija, cómo me veo. Ay, te ves bien fea, pareces bruja. Una vez me llegó a decir, a mí me dolían sus palabras, ¿no? Pero yo no entendía por qué, o sea, ¿pero por qué? O sea, pero yo no sabía lo que ella sentía en su corazón, lo que ella tenía realmente, ¿no? Hasta que duramos nosotros congregándonos como 5 años ahí en la iglesia en Mirna, y ella una vez habló el pastor de perdón. Pues a mí me llegó mucho al corazón y yo dije, pues yo no tengo que tener rencor hacia mi mamá. Dice, yo no te podía perdonar de que yo me acuerdo que tú me maltratabas y que me decías muchas groserías, de que me estrellabas, me agarrabas del pelo y me estrellabas. Ese día olvidé todo, todos los golpes, todas las palabras que ella me dijo y la perdoné. Le dije que la perdonaba e incluso yo le pedí disculpas por tenerle odio. Y yo me di cuenta realmente del daño que podemos causar, ¿no? Que el mismo daño que mi papá me causó a mí y que yo lo odiaba, es el mismo daño que yo le causé a mi hija. Que yo sabía que nadie le iba a ayudar más que Dios y Dios tocó su corazón, ¿no? Cuando ella se lo abrió y le dijo que decidió perdonarme y ella me perdonó. Algo nuevo había en sus corazones. Una nueva historia se estaba escribiendo en ellos, todo como parte de un proceso que les permitía ver lo que pasaba y así llegar a la raíz de todo. Y toman la firme determinación de avanzar, pero cuando hacen el intento de avanzar, en ese mismo momento se quedan estancados porque sus vicios o sus problemas vuelven a surgir. Es cuando se acercan a mi esposa y a mí, la pastora Carmen, y nos piden ayuda. Y el proceso fue el moldeamiento de mi esposa y mío para podernos unificar como matrimonio. Cabe añadir que cuando una persona quiere avanzar, primero ocupa poner en orden su corazón, poner en orden lo que son sus emociones. Cuando pueden definir sus emociones con claridad, pueden avanzar. Y Lili y Edgar fueron ayudados en sanidad interior. Empezamos a esgrimir situaciones muy complejas que ellos traían. Ellos fueron libres en todo esto y Dios vino a hacer una limpieza total. Una vez que ellos empezaron a ir a la iglesia, sus vidas fue diferente, en ella más. Y Dios trató con mi vida en ese encuentro porque tocó mi corazón de una manera tan tremenda que todo el odio que yo sentía hacia mi papá me lo convirtió en amor. Si Dios perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarte? Y me dio un abrazo. Yo nunca le había dado un beso a mi papá. Y a mi mamá tampoco nunca le había dado un beso.
Y le dije, mamá, te quiero mucho. Y deberías de acercarte a Dios, le dije, para que Dios restaure, le dije, tu corazón de todo lo que sientes por mi papá. Y ella terminó yendo a la iglesia también. Y Dios la tocó y cambió su vida. Y yo lo que sí te puedo decir es que mi mamá vivió feliz sus últimos días de su vida porque estuvo cerca de Dios y perdonó a mi papá con todo su corazón porque ella ya partió con Dios. Y algo que terminé admirando desde que la conozco hasta que ella partió con el Señor fue su corazón que ella tenía porque yo sé que perdonó a mi papá con todo su corazón porque siempre lo amó. Y yo antes no lo entendía, pero lo puedo entender. ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que yo le hice a Edgar me lo perdonó. Y ahora yo entiendo a mi mamá el amor que le tenía hacia mi papá y es el mismo amor que tiene mi marido hacia conmigo porque me perdonó todo lo que le hice. El amor y el perdón son parte fundamental en esta vivencia. Las situaciones difíciles no desaparecieron, pero fueron mostrando su origen y pudieron ser restauradas desde la raíz. Porque Dios conoce hasta lo más profundo del corazón y sus pensamientos para nosotros siempre son de bien. Es por eso que en situaciones totalmente distintas recibieron al cuarto de sus hijos, a Otoniel. Nace Otoniel y Otoniel nace aparentemente sano. Yo lo llevo con una doctora y me dice que mi hijo tiene que ser internado. Y si ocupas que te lo atiendan de urgencia o se te va a morir. Y el médico le dijo a Lily Edgar, cuando este aparato empiece a parpadear y cuando la luz empiece a encenderse más y cuando la mano de su pequeño empiece a amoratarse, ustedes tienen que hacerlo reaccionar, tienen que despertarlo, porque si él se duerme en ese momento, él se puede quedar dormido para siempre. Entonces cuando el bebé cerraba sus ojos, inmediatamente Lily y Edgar empezaban a moverlo. Inmediatamente empezaban los aparatos a vibrar, inmediatamente ellos empezaban a orar. Desde el atardecer que yo fui, aproximadamente 6 de la tarde, toda la noche, así estuvieron Lily y Edgar, en una batalla de fe, en una recia batalla de fe. Una experiencia que en circunstancias anteriores los podría haber separado más, ahora llegó a ser un reto que afrontarían como un matrimonio y que mostraría mucho los cambios de ambos. Realmente Dios lo que trabajó en ella es un milagro de Dios, lo que yo veo en ella. Ahorita es una persona muy diferente. Ella no es agresiva, es cariñosa, muy diferente su vida. El matrimonio de Edgar y de Lily es una bendición. Créeme lo que estoy mejor de enamorado que cuando éramos novios. Le atribuyo el cambio de su matrimonio de ellos que conocieron a Cristo Jesús. Me encanta la familia que tengo porque son algo muy especial, son muy divertidos, los quiero mucho y me gusta mucho y le doy gracias a Dios por la familia que pidió. El que tú estés viendo este programa no es ninguna casualidad. Es porque Dios quiere trabajar contigo y créeme lo que la felicidad sí existe. Sí, yo le quiero decir a toda esa gente que tiene circunstancias como las que yo viví, que hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Es momento de que hagas cambios radicales a tu vida y de que llegues para que tu matrimonio sea transformado, sea renovado. Y créeme lo que tus hijos te lo van a agradecer por toda la vida y tú mismo vas a ser feliz para toda la vida. Actualmente Edgar continúa trabajando en la fábrica, asumiendo su rol de padre y siendo un excelente líder del hogar. Y Lily es ama de casa, siendo orgullo de los suyos y asombro para los demás. Y como familia, todos sirven en un ministerio cristiano
que trabaja en pro de la restauración de familias que como ellos vivieron crisis, pero esta vez con la convicción de que en Jesús hay esperanza. Estamos para servirte y no puedes perderte una próxima emisión de Vivencias, porque todos tenemos una vivencia que contar.